el curso de interacción social universitaria, diseño de dibujo asistido por computador en software de CAD, específicamente SolidWorks, para el diseño de prototipos realizados en máquinas de prototipado rápido como impresoras 3D. Quienes habla todo esto enmarcado en los proyectos de interacción social universitaria. Quien les habla, el ingeniero Arley Fernando Fernández Benavides, ingeniero mecatrónico, especialista en automatización industrial, docente de la Facultad de Ingeniería del programa de Electrónica. ¿Listo? SolidWorks como tal es un entorno de desarrollo de dibujo asistido por computador enfocado específicamente en diseño tridimensional, lo que es una especificación desarrollada de lo que antiguamente se conocía como AutoCAD. SolidWorks lo que genera es modelos tridimensionales de dibujo asistido por computador, permite facilitar o facilita el manejo de piezas, el manejo de ensambles, el manejo de planos de fabricación, planos de ensamble y pues obviamente esto facilita una generación de lista de materiales y todos los equipos contornados directamente que se necesitan para desarrollar un proyecto enfocado en entorno tridimensional. Como tal, estas características permiten al diseñador gestionar proyectos, comunicar proyectos, eh, tener el enlace directamente con los proveedores, con el desarrollador y el directamente implicado en el proyecto de diseño asistido por computador. ¿Listo? ¿Cómo funciona SolidWorks o cómo es la base directamente de SolidWorks? Como etapa inicial se genera un nuevo documento. De ese nuevo documento se preestablece una línea secuencial de desarrollo cuyo elemento esencial son las piezas. En el conjunto de piezas se generan los ensambles, se generan las restricciones los ensambles directamente de las piezas y póstulo ya cuando se finaliza y se certifica que todas las piezas y los ensambles no tienen choques, no tienen golpes, no tienen obstrucciones y está directamente desarrollado y funcionando y tiene todos los procesos de complejidad, se diseñan como etapa final los dibujos o los diseños. Entonces aquí podemos ver que de las piezas, el diseño tridimensional, generamos el ensamble y del ensamble diseñamos directamente se generan los planos de fabricación. ¿En qué ámbitos o en qué escenarios SolidWorks puede generar un atractivo preponderante directamente en ciencias e ingeniería? Diseño de prototipos o validación de productos nuevos. Básicamente el entorno CAD, el software de CAD genera entornos virtuales y renderizados que pueden ayudar a los clientes a tener una perspectiva o una idea novedosa o una idea de lo que está trabajando el diseñador o lo que está trabajando directamente el desarrollador o el diseñador. Por otro lado, directamente los ingenieros o los desarrolladores mecánicos, directamente ingenieros mecánicos, tienen una plataforma estupenda y esplendorosa que pueden utilizarla para poder desarrollar todos sus diseños de ingeniería. De todas maneras, SolidWorks les permite hacer cálculos de obstrucciones, de resistencia, directamente de diámetros y de todos los elementos que necesita un ingeniero mecánico para poder desarrollar directamente sus desarrollos. Por otro lado, un desarrollo en imágenes sintéticas o animaciones, básicamente en procesos de renderizado, le ayudan mucho a los desarrolladores directamente para poder enfocar el desarrollo y pues dar una idea al cliente final, que es el objetivo del diseño y del desarrollo, para que puedan tener una interacción, una simulación directamente. ¿Ok? Por otro lado, un ingeniero biomédico puede generar piezas directamente para hacer ayudas electromecánicas o mecánicas para sus usuarios. Se pueden hacer simulación de fluidos, básicamente como si fuera un túnel de viento. Se pueden generar estructuras soldadas o lo que se llaman cerchas y chapas. Se puede hacer diseño de simulación de moldes de inyección directamente para la industria de los plásticos. Se pueden desarrollar modelos tridimensionales para desarrollarlos en impresoras 3D o prototipado rápido. Se pueden hacer análisis cinemáticos y cinéticos directamente
en modelos tridimensionales. ¿Listo? Y se pueden hacer una simulación de los comportamientos mecánicos directamente a una pieza, ya sea térmicos, ya sea de formación o ya sea de resistencia mecánica. Pero entonces, ¿cómo puede hacer posible SolidWorks este trabajo? ¿Listo? Primero, el entorno de trabajo. SolidWorks, como todos los programas de CAD, tiene un entorno de trabajo y ese entorno de trabajo son componentes básicos. Entre eso tenemos los administradores de comandos en la parte superior, las barras de los menús en la parte superior de los menús que es archivo, edición, ver, paralelo, las administraciones de comandos donde podemos ver los diversos comandos que puede manejar SolidWorks, el gestor de diseño, el panel de tareas y pues obviamente el ambiente donde se va a trabajar el trabajo, la zona de gráficos. ¿Listo? Ahora bien, ya entendiendo esto y comprendiendo la etapa inicial de SolidWorks, vamos a enfocarnos directamente a trabajar en el programa como tal. Este es el entorno básico directamente de SolidWorks. Yo trabajo la versión 2019, en el momento ya van en la versión 2025. Entre la versión más actualizada se tenga, pues obviamente tiene mayores requerimientos del sistema y mayores requerimientos directamente de la plataforma tecnológica o computador con que estén trabajando. A mí me parece que esta versión es muy buena para el propósito general que se está trabajando. Como primera medida se trabaja en el ambiente que vamos a desarrollar. En la etapa inicial empezamos por las piezas, de las piezas pasamos a los ensambles y de los ensambles pasamos a los dibujos. ¿Listo? Entonces siempre es pieza, ensamble y dibujo. Siempre el protocolo de desarrollo en ambientes digitales de desarrollo de dibujo asistido por computador. Ya. ¿Listo? En la etapa de pieza vamos a hacer nuestro primer ejercicio y vamos a encontrarnos acá con los menús. Entonces siempre tenemos lo que es eh, lo que es nuevo dibujo, abrir, cerrar, guardar, imprimir, las propiedades del archivo y las propiedades, entre otros. La parte de el gestor de diseño, donde podemos ver el historial, los sensores, las anotaciones, los materiales. Directamente aquí podemos elegir qué tipo de material estamos trabajando para la pieza que vamos a desarrollar. Esto para encontrar las propiedades de las propiedades de la pieza. Más adelante lo vamos a explicar. Y sus diferentes vistas. Alzado, planta y vista lateral. ¿Listo? Ya vamos a ver algo sobre eso. Algo que hay que tener, que se debe tener en cuenta inicialmente, antes de desarrollar un dibujo asistido por computador, son las dimensiones. En qué tipo de sistemas, en qué tipo de, de tipo de sistema de medición se va a trabajar, si es el MKS, el CGS o el MMGS o el IPS. Pues básicamente no cambian mucho las cosas, ya sea que se trabaje en pulgadas o se trabaja en milímetros. Algunas veces se puede trabajar en centímetros o metros o se puede hacer unas unidades específicas del gusto de uno. ¿Esto para qué? Para que todas las medidas directamente en SolidWorks se trabajan milímetros, los pesos en gramos y los tiempos en segundos. O puedo trabajar metros, kilogramos y segundos, o puedo trabajar pulgadas, libras y segundos de acuerdo a lo que yo esté desarrollando. ¿Listo? Entonces, inicialmente nosotros en SolidWorks nos basamos del 2D al 3D. ¿Listo? Siempre las piezas y los sólidos los generamos basados en un croquis. Eso es las vistas. Si nosotros ponemos clic en la barra espaciadora del teclado, vamos a ver directamente los ambientes y las diferentes vistas que podemos ver en SolidWorks. ¿Listo? Entonces, vista lateral, vista isométrica, vistas de planta, vista posterior, en el cual podemos ver. Y podemos observar las diferentes vistas en donde podemos generar el croquis, el vista alzada, el vista planta o en la vista lateral, alzado, planta o lateral. O podemos ver las tres, ¿listo? Entonces, la vista planta, la vista lateral y la vista superior. ¿Ok? Entonces, generalmente vamos a hacer nuestro primer ejercicio en vista planta. ¿Listo? Entonces, donde escogemos croquis, el croquis me pregunta en dónde voy a hacer la vista y lo voy a hacer en vista planta. Como tal, el ejercicio que vamos a desarrollar es este.
Es una pieza muy sencilla donde vamos a utilizar unidades de longitud muy simples y pues la idea es desarrollar esta pieza en dibujo asistido por computador. ¿Qué podemos observar de esto? Todas las dimensiones están en milímetros. ¿Listo? La pieza tiene una dimensión máxima izquierda lateral de 110 milímetros, inferior de 140 milímetros y tiene unas cotas especificadas en la parte inferior. Tiene tres agujeros de 20 milímetros y tiene un thickness, un espesor de 15 milímetros. Entonces, básicamente, todo esto lo vamos a desarrollar en protusión por vista. ¿Listo? Ok, entonces lo primero que hacemos que es establecer las líneas constructivas. Entonces aquí vemos cotas, entonces las geometrías que podemos trabajar en SolidWorks directamente son líneas, círculos, curvas, cuadros, arcos, elipses, unas notaciones literales, ranuras rectas o polígonos o redondeos o chaflanes. Pero adicional de eso también podemos generar creamos matrices de simetría, matrices de croquis, ¿listo? O creamos también, quitamos elementos o generamos líneas equidistantes. Esto al principio es bastante complejo de entender, pero digamos, con el desarrollo de piezas y con el desarrollo de geometrías, uno se va familiarizando con los comandos. Y en el momento que uno tenga familiarización con los comandos, pues va desarrollando cada vez geometrías más complejas. Siempre tiene SolidWorks una rata de desarrollo un poco más un poco menor, ¿listo? A otro software de CAD como Provee, como CATIA o como Inventor. SolidWorks es como la base de que podemos desarrollar, manipular un software de CAD en el menor tiempo posible. Tiene una rata de aprendizaje muy alta. Entonces, como primera medida, vamos a generar líneas constructivas para generar la base en el origen, donde vamos a poner una línea horizontal de longitud infinita y luego le vamos a poner una línea vertical de longitud infinita para generar el centro. Esto prácticamente son líneas de guía. Esto aquí específicamente son líneas constructivas. Esto no hace parte de la geometría. ¿Listo? Entonces, como tal, vamos a hacer un cuadro. ¿Listo? Vamos todo a empezarlo por el cuadro o lo vamos a empezar por líneas, donde vamos a empezar por una línea de 140 milímetros y la vamos a poner en el centro. Entonces colocamos una línea esto como tal. Clic sobre la línea y vamos a decir que la línea es horizontal. ¿Listo? Cuando nosotros nos soportamos sobre la línea, aparece un cuadrito. Ese cuadrito nos simboliza a nosotros el centro de la línea. Entonces, el cuadrito y con Shift elegimos el cuadrito y elegimos la línea. Y le decimos que genere hacer coincidencia. ¿Esto cómo lo podemos hacer? La línea, Shift y el cuadrito y que le generamos coincidencia. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya tenemos la línea sobre el eje horizontal. Entonces ahora sí vamos a ponerle las dimensiones. Son 140 milímetros. Entonces elegimos las cotas, elegimos sobre la línea y básicamente aquí generamos las dimensiones. 140 milímetros. ¿Listo? Aquí especificamos doble clic, 140 milímetros. Y empezamos a construir. Aquí tenemos una línea vertical de 60 milímetros, entonces elegimos la línea, colocamos clic en su posterior, listo, y generamos, puede ser a cualquier punto. Entonces la perfilamos, que es, elegimos la línea vertical, ponemos las dimensiones, que básicamente son 60 milímetros, listo, y con el scroll del mouse podemos aumentar o disminuir las dimensiones, listo, básicamente un zoom. Luego, tengo una línea en horizontal de 20 milímetros. ¿Listo? Horizontal, le damos las dimensiones de 20 milímetros. Subimos con unas dimensiones y uno decía, bueno, listo, pero aquí no tengo la longitud total hasta arriba. Pero entonces sí sabemos que desde la base, ¿cierto? Hasta la parte superior son 110 milímetros. Entonces, cogemos un punto, le damos la línea vertical y empezamos. Este punto en la cota y este de referencia, donde tiene que existir una longitud de 110 milímetros. ¿Listo? Aquí lo especifica claramente. Luego, una línea horizontal. ¿Listo? Y ya voy un poquito más rápido.
Y aquí las dimensiones dice que son 50 milímetros desde esta superficie, desde esta longitud hasta esta longitud. Entonces damos las dimensiones y decimos que estos son 50 centímetros. ¿Listo? Aquí lo especifica. Luego descendemos. ¿Listo? Vertical y en el descenso que existe. Dice que en la parte son 80 milímetros. Desde esta parte hasta esta parte existen 80 milímetros. ¿Listo? Entonces organizamos un poco mejor las cotas para que no se nos confundan. ¿Listo? Y seguimos una línea horizontal. Donde esa línea horizontal dice que son, entre esa línea horizontal son 40 milímetros. ¿Ok? Continuamos, subimos con la misma línea. ¿Listo? Al mismo punto, si no hay ningún cambio. Entonces ya podemos colocar dos líneas, una así y otra así. O si quiere, esta la puede ubicar de esta manera. Entonces esta línea es vertical y esta línea es equidistante con este punto. ¿Listo? Entonces uno dice, esto de acá hasta acá son 110 de la misma forma. Y la distancia entre esta línea y este final es 120 milímetros. Ok, ahora sí, descendemos hasta este punto. Ya podemos empezar acá. Y para facilitar, cuando nosotros cerramos una geometría y cambia de color, eso significa que es una superficie, es un indicativo que tenemos superficie y una superficie cerrada, o sea que como tal genera protusión. Entonces acá son 50 milímetros, ¿listo? Y esta de acá, listo, 120, no me dice acá las dimensiones, pues prácticamente son lo que falta aquí, listo. Ok, entonces ya como tal tenemos la geometría. Ahora lo único que nos hace falta es tener los círculos. Entonces, si nosotros vemos, todos estos círculos están en la misma línea de geometría. Entonces, la misma, tenemos una línea constructiva. En esa línea constructiva colocamos los círculos. Esa línea constructiva está a 20 milímetros de la parte inferior. ¿Listo? Entonces aquí cogemos 20 milímetros de la parte inferior y generamos directamente la geometría. Entonces ahí colocamos los círculos. Entonces los círculos los ubicamos. Uno, 2, 3, no me importa, los coloco de cualquier manera. Y defino la dimensión de uno. Todos son de 20 milímetros. 20 milímetros. Nosotros para evitar escribir 20, 20 y 20 simplemente seleccionamos los círculos con Shift, clic, quitamos las cotas, Shift, clic, clic y clic y le generamos esto que se llama hacer igual. Entonces todos los tres círculos van a tener 20 milímetros de diámetro. Ahora, cada uno tiene que, el primero está separado en 25 milímetros del borde, ¿listo? Y los otros están separados 45 y 45 respectivamente. Y tenemos esta geometría. Como tal, todas las cotas ya las tengo incluidas y ya puedo generar directamente el diseño, ¿listo? O puedo generar directamente el croquis. Entonces, cuando yo ya termino el croquis y lo quiero utilizar para hacer una protusión o una revolución, lo genero volver, ¿listo? Y aquí el croquis lo puedo ver.
Cuando yo doy clic al scroll del mouse, ¿cierto? El botón del centro, y muevo el mouse, puedo tener movimiento en 3D de el croquis directamente que diseñé. La pieza, esto es una protusión por, es una extrusión o una protusión, ¿cierto? Básicamente que se utiliza. Entonces, esta extrusión, esta protusión la vamos a utilizar y ¿qué hace? Elegimos el croquis y generamos una extrusión y nos va a pedir las dimensiones que son 15 milímetros. ¿Listo? Como tal, en este momento hicimos la primera pieza. ¿Listo? Esta fue la primera pieza que pudimos desarrollar en SolidWorks y pues básicamente este es el diseño. Como tal, SolidWorks no es tan complejo y no genera tanta divergencia, digamos, de conocimiento para que nosotros podamos implementar. Solo tenemos que aprender y tener un poco de conocimiento y un poco de correlación directamente con los comandos de la operación de los croquis, cuando son curvas, cuando son tangentes, cuando son líneas, cuando son simetrías, entre otros. Entonces, SolidWorks es una herramienta muy especializada, específicamente en desarrollar dibujo asistido por computador. Y no solamente en desarrollar el dibujo, sino en simular, generar renderizados, hacer especificaciones, generar plataformas virtuales, entre otros. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llega nuestro primer video. Ya como tarea del primer video y la primera capacitación en SolidWorks por parte del proyecto de interacción social universitaria, le recomendamos al estudiante generar esta pieza. Entonces, la pieza tiene las mismas características, digamos, de la pieza anterior, simplemente todas las dimensiones están en milímetros. La pieza tiene, la platina o la placa tiene 5 agujeros, tiene algunas geometrías diferentes y tiene un espesor Tinksness de 12 milímetros. Entonces, pues dejamos esta pieza para que directamente los estudiantes puedan tener y hacer su primer ejercicio. Ok, muchísimas gracias. Entonces, hasta aquí llega la primera capacitación.